Hola amigos y bienvenidos a su podcast de la risa y el olvido. Y como cada semana no pudiera empezar este programa sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Alfa, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches a todos. A Jorge le preguntaron que cómo estaba y no respondió. ¿Saben qué? Es que decidí un poquito sacarlo, que siempre le pregunto a Alfa primero, entonces dije, hoy le voy a preguntar a Jorge, ¿no? Oye, y el día de hoy traemos un tema bastante interesante, una pregunta que creo que finalmente todos nos hemos hecho. ¿Por qué es importante la filosofía? Y bueno, para dar introducción al tema, voy a dejar que Alfa nos platique un poquito de esto. Alfa. Gracias, Dave. Y pues invitar a David y a Jorge a que entren en el momento que quieran, que aporten preguntas o que aporten cosas que a mí o que yo haya decidido omitir, o que a mí se me estén yendo, y que complementen y que incrementen. Pues creo que a final de cuentas eso es lo que va haciendo más enriquecedor eh, el podcast con esta dinámica que creo que nos ha estado funcionando bien últimamente. Y antes de empezar, pues con la línea que vamos a seguir justo con esto de por qué es importante la filosofía o por qué es relevante, quiero mandar unos saludines. El sábado, o sea, ayer, tuvimos una reunión de exalumnos de la Pereira y pues estuvo muy padre, la generación 2005. Quiero mandarles saludos a toda la banda que estuvo ahí. Fue un día muy chido fue 2005-2022, pues soy comunicólogo, no sé sumar ni restar, entonces fueron muchos años. Y en particular a dos personas que pues me dio mucho gusto saludar y son Ceci Flores, mi amiga Ceci Flores, y José Luis Romero, alias El Chino, que resulta que cuando los estaba saludando y pues poniéndonos un poco al corriente, me dijeron que ven el podcast y nos siguen y nos apoyan y pues se siente muy bonito que amigos de tantos años y mucho tiempo sin ver, pues estén ahí apoyando a la banda. Entonces, padre que tu barrio te respalde. Entonces, pues un saludo muy especial a ellos y a Cristi Llamas, que también la saludé ayer y prometió ver el podcast. Entonces, pues En el caso de este Cristi habías podcast dicho que creo que le ibas a poner un examen, ¿no? es Oye, verdad, sí, comentaba, pues es que pues no queremos mentirosos, entonces a ver si ella va a tener preguntas especiales. comentaba en la vuelta que dabas, que aprovecho también para saludar a mis amigos el Pollo y el Chino, que todos tenemos un amigo que se llama, que le dicen el Pollo o que le dicen el Chino, ¿no? Entonces saludos para los dos. Yo saludos a la polla y obviamente al chino, pero sí, no está el pollo, yo no tengo amigos pollos, pero es Ana Cris Alarcón, este, la pollo. Entonces, bueno, ¿les parece si comenzamos con esto? La idea es hoy dedicarle este episodio a reflexionar un poquito sobre por qué es importante la filosofía. Y esta pregunta es una pregunta que se responde de acuerdo al tiempo y de acuerdo al contexto en el que se vive. Porque la filosofía, a final de cuentas, es un producto del hombre, es un producto cultural que trata de ayudarnos a habitar mejor el mundo, a entenderlo, a habitar el mundo, responder a él. Y como todas las creaciones culturales, sobre todo las que tienen más tiempo y responden a su época, forzosamente van cambiando. Y eso es lo rico y eso es lo padre de las cosas, pero a final de cuentas también es una limitante cuando no las abordamos de una manera adecuada. Porque, por ejemplo, ¿qué es el arte? La pregunta ¿qué es el arte? Yo diría que es una pregunta que no está tan bien planteada. La pregunta ¿qué es la literatura? No está tan bien planteada. Creo que, o puede estar bien planteada, pero a mí el abordaje que me gusta es como son cosas que vienen desde tanto tiempo atrás y han pasado por tantas civilizaciones y por tantos países y por tantas formas de ver el mundo y de entenderlo, es más bien qué ha sido el arte a lo largo del tiempo para tal o cual cultura, para tal o cual época, qué ha sido la literatura, qué ha sido la religión, cómo se ha ido transformando la religión, cómo se ha ido entendiendo y cómo ha sido útil o ha sido terrible. En este caso también es la filosofía. No es, sí quiero terminar, la verdad, en qué es la filosofía hoy o por qué es útil hoy para este mundo tan extraño, tan incomprensible. ¿De qué nos sirve hoy? Sobre todo cuando parece que hoy es cuando menos importa la filosofía. Al menos así se vive casi casi en el mundo diario. Pero para llegar ahí sí me gustaría ir un poquito como un recorrido de por qué ha sido importante en cada época o cuál ha sido su relevancia a lo largo de la historia. Entonces voy a ir agarrando como ciertos bits, ciertas cosas a lo largo del tiempo,
por qué fue importante ahí o qué es lo que trataba de responder en esa época. Entonces vamos a hacer un pequeño recuento ahí histórico para terminar en la filosofía actual y pues en esto todo el aporte que nos puedan ayudar Dave y Jorge, pues súper bienvenido. Entonces, bueno, pues ya estamos como empezando. Como les digo, la filosofía ha cambiado de acuerdo a la época, de acuerdo al contexto social, histórico, cultural, y nunca ha sido de alguna manera la misma. Pero si hay algo que yo siento que permanece siempre en la filosofía en cuanto a su utilidad o a su relevancia, es su manera de hacer las preguntas, su interés por encontrar las respuestas correctas. Yo sí creo que tal vez es muy válido decir que no existen las preguntas correctas. No existe la gran pregunta que nos va a ayudar a resolver todo. Pero sí creo también que hay mejores preguntas que otras. Creo que hay preguntas tontas. Ahora, es válido hacer preguntas tontas, pero también es válido aprender de que ya hicimos una pregunta tonta y a la siguiente hacer una pregunta menos tonta. Entonces creo que la filosofía es una actitud muy genuina por hacer preguntas adecuadas, hacer preguntas útiles, hacer preguntas con la verdadera intención de que se respondan auténticamente y de enfrentarnos a su respuesta, a la que sea. Porque hay veces en que nos hacemos las preguntas, pero no queremos enfrentarnos a la respuesta. A veces hacemos las preguntas y tenemos miedo de la respuesta o queremos encontrar la que ya creíamos o lo que nos conviene. Y esa no es una actitud filosófica, la verdad. Esa es otra cosa. Eso más bien podría ser retórica. Hago una pregunta, la pregunta puede ser muy genuina, pero la respondo con lo que ya creo o trato de encontrar solo las cosas que justifican mis prejuicios. Eso pues es política, eso es retórica, eso es otras cosas, ¿no? Pero creo que la filosofía tiene mucho que ver con eso, con esa actitud. Y no es tanto como con la actitud del hippie de que oh, vive la vida, maestro, y fluye con la naturaleza. Fluir con la naturaleza puede ser una actitud muy sabia, pero no es tal cual la actitud filosófica. La actitud filosófica es verdaderamente comprometerte con una pregunta que sea útil, que nos haga la vida un poco mejor o que nos revele cosas que no nos habíamos dado cuenta y ser congruente con eso, llevarlo hasta las últimas consecuencias, sea cual sea la respuesta. Entonces, si hacemos el recorrido histórico típico del libro de la filosofía en nuestra civilización, el primer momento que encontramos es Grecia. Y en Grecia encontramos a Tales de Mileto y a muchos otros filósofos como Anaximandro, Anaxímenes, Anaxágoras. Esos son fáciles porque se parece el nombre Demócrito y estos. Lo que encontramos son esos primeros filósofos presocráticos o los filósofos de la naturaleza, en donde la primera gran pregunta que se hacían es ¿de qué están hechas las cosas? ¿Cuál es la naturaleza de las cosas? ¿Qué es lo que permite que todo lo que existe esté configurado así como está? Y en ellos vamos a encontrar preguntas, en algunos casos muy interesantes, muy fascinantes, mezcla de pensamiento poético con religioso, con un poquito de científico, con lógica, y en algunas cosas, respuestas francamente que hoy podemos considerar ridículas o ilógicas, pero ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos haciendo esas preguntas. Hay una respuesta bien, bien mística por ahí que dicen el apeiron, y eso es así como ya irnos a la teleología impresionante, pero ya estamos encaminados. Cada uno intentó responderlo de la mejor manera y ya estamos haciendo las preguntas de una manera diferente. ¿De qué están hechas las cosas? Hoy en día esa pregunta recaería en los científicos. El filósofo ya no tiene nada que ver con eso, pero está bien. El científico puede responderlo mejor porque tiene métodos, tiene instrumentos, tiene herramientas que pueden dar cuenta muchísimo mejor de la naturaleza física, material de las cosas y que es una respuesta completamente válida. Y hoy la filosofía ya no tiene que ver con eso, pero en ese momento sí. Y la ciencia nace de la filosofía. Tuvo primero que existir esa filosofía y esas preguntas para que naciera la ciencia como la conocemos hoy, igual que la psicología. Entonces, la filosofía ha cambiado. Y en esa época, esa era como la gran pregunta que podían responder. Después de esta época de los filósofos naturalistas, vendría la de los sofistas. Y yo me voy a saltar a los sofistas porque a pesar de que es una corriente interesante, bien fascinante, de los juegos mentales de la filosofía, en donde hay mucho juego retórico y mucho juego poético y es una época bella, no nos sirve ahorita un poco para este análisis que vamos haciendo. Entonces, vale la pena profundizar en los sofistas, vale la pena divertirse con ellos. Si algún día quieren que hablemos de los sofistas y que juguemos a ser sofistas, lo podemos hacer. Pues ya nada más nos dicen y dedicamos un episodio a los sofistas y a hacer preguntas de sofistas. El gran sofista y tan falso como todos los demás, obviamente, es Sócrates. Y yo sé que soy el único que piensa eso.
pero porque muchos lo admiran mucho, entre ellos Jorge y, oh, mi gran Sócrates. Nada, Sócrates es un sofista de esos chafotas. Bueno, no chafotas, grandísimo, No, no pero es chafa. no respondían Es el mejor auténticamente. de los sofistas. Yo también Sí. pienso eso. Así que Ajá. no pongas palabras en mi boca. ¿No? Ok, entiendo, sí. Entonces, bueno, no vamos a hablar de los sofistas, algún día podemos, si así lo quieren, pero para dedicarle todo un capítulo a los sofistas. Pero ahí justamente ya si nos saltamos a los sofistas, llegamos a la época de los dos grandes titanes, los dos genios, los dos monstruos de la filosofía, que son Platón y Aristóteles. Y ellos, es que de alguna manera el momento culmen tal vez de la filosofía llegó muy temprano. Y ellos, pues no es una pregunta o no son dos preguntas lo importante para ellos. Lo de ellos son muchísimas preguntas y casi todas son relevantes y casi todas son válidas y son profundísimas. Eh, pero lo que sí podemos es de alguna manera medio sistematizar cuáles son sus preocupaciones y lo que nos dieron. Entonces lo que la filosofía fue útil en el contexto de Platón y Aristóteles es cuál es la relación de Dios, hombre y mundo. ¿Cuál es la relación del hombre con Dios y con el mundo? ¿Cuál es la relación de Dios? Y las tres partes, ¿no? Entonces, y pues eso no es poco. Ese es el momento menos humilde en la historia de la filosofía, es el momento más ambicioso y fue abordado de una manera brillante y genial por ellos dos. ¿Por qué ya no se volvió a hacer? Yo sí creo que es porque pues todos los que venían después sí supieron y medio entendieron cuáles eran sus limitaciones y sabían que no podían llegar tan lejos como esos dos vatos. Entonces, pues enhorabuena por la filosofía porque dijo, bueno, vamos a ceñirnos a lo que sí podemos abordar. Y después de ellos dos va a llegar una época que a mí me gusta mucho de la filosofía, que es una época en donde no se preocupa tanto por las cosas grandes y majestuosas y difíciles de decir, pues, de qué está hecho todo el universo o de dónde viene todo el universo. No se preocupan por eso, se preocupan de algo bien sencillo. Es una pregunta muy vital, muy bonita, que es cómo vivir una buena vida. Nada más. Y nada más es dificilísimo también, pero ya no nos estamos centrando en tantas otras cosas. Esas escuelas son los cínicos, los estoicos, los epicúreos, surgieron más o menos al mismo tiempo ahí en la Magna Grecia y bueno, tienen influencias de otras filosofías, sobre todo de la India, pero la pregunta es increíble. Yo aquí quiero hacer un paréntesis porque hay dos grandes líderes, dos grandes personajes que inspiraron religiones y movimientos, que de alguna manera también esta es su pregunta y que de alguna manera también esquivaron otras preguntas filosóficas, que son Jesús el que conocemos, Jesús de Nazaret, y Siddhartha Gautama Sakyamuni, el Buda histórico que conocemos. A ellos dos eh, dejaron religiones y dejaron tradiciones que hicieron mucha filosofía. Hay filosofía cristiana buena y hay filosofía cristiana muy mala. Hay filosofía budista brillante y hay filosofía budista mala también. Pero ellos no eran filósofos. Y cuando les preguntaban cosas filosóficas, ellos las evadían y las evitaban y casi decían, no sé y no me importa y quiero que tampoco te importe a ti. Yo lo que quiero hablar es cómo podemos habitar bien este mundo, cómo podemos ser, enfócate en ti y en cómo tú puedes hoy vivir una mejor vida en relación con Dios, en relación con el mundo. Pero no saber, sino es no entender. De dónde venimos no importa, a dónde vamos no importa. Lo que importa es cómo vivir bien una buena vida. Entonces, eso es una actitud bonita también ante la vida y yo creo que de todos estos, dejando de lado las religiones, es por eso que siguen tan vigentes, sobre todo los estoicos. El estoicismo es una de las filosofías o de las corrientes filosóficas más vigentes en la actualidad, sobre todo en este mundo con tanta violencia mental y con tanto estrés y con tanta ansiedad y con tanta depresión. La filosofía estoica, yo los invito a que profundicen en ella, Zenón y sobre todo Marco Aurelio, y el que más, Séneca el joven. Entonces, ahí chequen a los filósofos estoicos y son una maravilla que sigue siendo vigente. Entonces, a ver, sobre todo, voy a hacer otro pequeño paréntesis. ¿Existe la filosofía religiosa? Sí existe. La filosofía y la religión no tienen por qué estar peleadas, aunque en la mayoría del tiempo sí están peleadas, pero no tienen por qué estar peleadas siempre. La filosofía y la religión sí pueden hacer cosas bonitas juntos. Te puedes preguntar verdaderamente qué es Dios o cuál es tu relación con Dios o qué pasa con Dios. Y si tu interés y si tu búsqueda es auténtica y estás dispuesto a enfrentarte a lo que venga,
sí estás haciendo filosofía, pero ¿qué pasa? La mayoría de las veces lo que se conoce como filosofía cristiana en realidad no es filosofía, es teología, porque no aceptan una posibilidad ante su pregunta. No aceptan que Dios no exista. Un filósofo serio tiene que aceptar la posibilidad de que Dios no exista. Y si tú partes de que Dios existe y además partes de que ese Dios es como ya te lo dice tu religión, ya no estás partiendo ya no estás partiendo de preguntas auténticas, estás partiendo de presupuestos. Entonces, a partir de que yo sé que Dios existe, de que Dios es bueno y de que Dios es así, entonces cómo se ajusta el mundo y cómo se ajusta el bien y el mal y bla, bla, bla a este Dios, eso se llama teología. Y son ejercicios mentales bonitos, brillantes, fascinantes, pero no son filosofía. Para poder hacer filosofía cristiana sí tienes que estar dispuesto a que venga la respuesta que venga. Entonces, vamos a ver poquito de preguntas de filosofía religiosa, sí, pero más adelante. Entonces, ya de ahí me voy a saltar toda la Edad Media, porque la Edad Media básicamente es teología, y vamos a llegar a otro punto en donde ahí tenemos el Renacimiento, y pues en el Renacimiento hay preguntas sobre todo pues de guerras, estados, gobierno, y hay una pregunta bien interesante a partir de los gobiernos. Si vamos a gobernarnos, hay que buscar cómo gobernarnos de acuerdo a nuestra naturaleza y no en contra de nuestra naturaleza de seres humanos. Entonces la pregunta es, ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Entonces ya esa es una pregunta bien válida porque y tal vez antes no se había establecido como tal. Antes se decía el hombre es bueno por naturaleza o 100% malo, pero ahora la pregunta está ahí. La pregunta está ahí para discutirla genuina y abiertamente. Y es un interés en el Renacimiento. Y después va a llegar una época fascinante de la filosofía en donde la gran pregunta es, ¿cómo sabemos que lo que conocemos es real o válido? ¿Cómo podemos saber si no nos estamos engañando con todo lo que consideramos como real? ¿Cómo creamos el conocimiento? ¿Cómo surge? ¿Cómo sabemos qué hacer con él? Y esa es una época relativamente larga y es la época, digamos, del interés epistemológico. Estas preguntas se llaman epistemología. Y entonces es bien padre porque luego a veces sí damos por hecho ciertas cosas y resulta que todo viene de cosas completamente falseables, como lo que decíamos en el episodio pasado, los invitamos también a que chequen ese. El episodio pasado se llama El eterno resplandor de una mente con muchos recuerdos y hablamos un poco de cómo la memoria puede ser maleable y cómo la memoria puede modificarse y engañarnos y tener confundidos muchísimas cosas. Entonces, pues ¿cómo sabemos que lo que nos dice nuestra mente es real? ¿Cómo sabemos que lo que percibimos y lo que sentimos es real? De hecho, hoy cada vez comprobamos que es menos real de lo que jamás habíamos creído. Hoy cada vez como nuestro aparato, y así lo va a decir Kant, como que nuestro aparato de sensibilidad, de respuesta del mundo hacia nosotros, está bien limitado y es bien inadecuado y no nos dice lo que el mundo es, nos dice más bien cómo estamos nosotros frente al mundo, pero también a partir de muchos supuestos y no podemos fiarnos en nada de eso. Bueno, esa fue otra época de la filosofía, bien bonita. ¿Cómo sabemos que lo que sabemos y que lo que conocemos es real? Y eso se cierra con Kant, que da una respuesta bastante brillante. Pero no vamos a clavarnos en los nombres, en todo eso. Estamos viendo un poquito de qué nos ha servido la filosofía a lo largo del tiempo y cómo ha venido cambiando la pregunta de la filosofía. Hoy, por ejemplo, a Kant no le interesaba saber lo que Tales de Mileto decía que todo está lleno de dioses y que el elemento principal de todo es agua. Es irrelevante. Tales y Kant no hacían la misma filosofía. La filosofía no es la misma, pero los dos eran filósofos y los dos están en el canon de los grandes filósofos, porque la filosofía es una herramienta del ser humano que responde a las necesidades del ser humano. Y si la filosofía no nos hace vivir una vida mejor, más adecuada, no sirve de nada. Si ustedes son o conocen filósofos que solo leen filosofía para ganar discusiones en la mesa o para ganar posiciones en la academia o para ver cuál es la coma más exacta en una traducción de Kant, pues no, esa no, yo creo que esa no es la filosofía que más nos sirve, ¿no? La filosofía tiene que hacernos la vida mejor. Y esa podría ser otra pregunta filosófica. ¿Qué es una buena vida? ¿Qué es la vida mejor y qué es la vida peor? Luego vamos a llegar a uno de mis filósofos favoritos, un filósofo fascinante, que él es un filósofo religioso verdadero, apasionante, que él se hace la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Que él dice, ¿cómo puedo yo relacionarme verdaderamente con él?
si Dios está ahí y yo estoy acá, ¿cómo puedo yo vivir una vida en donde yo sea relevante para Dios y saber qué es lo que Dios quiere para mí? Porque la verdad es que yo no tengo eso claro. Me han dicho miles de fórmulas, me han dicho miles de cosas, pero es que yo veo que la gente no vive verdaderamente una relación auténtica con Dios. Yo los veo viviendo superficialmente, yo los veo viviendo de la boca para afuera, pero yo quiero sentir a Dios, yo quiero que me reconozca, yo quiero hacer lo que Él me diga. ¿Cómo puedo yo estar en contacto con ese Dios? No soy digno, pero ¿cómo puedo yo saber qué es lo que Dios quiere para mí? Ese vato se llamaba Kierkegaard, se debería pronunciar Kierkegaard, pero pues bueno, Kierkegaard. Y eso es un verdadero planteamiento filosófico. Y la respuesta de Kierkegaard ahorita no nos importa porque estamos hablando de las respuestas, pero les adelanto que la respuesta de Kierkegaard no es científica y casi casi ni siquiera es filosófica, es poética. La respuesta de Kierkegaard es casi casi vive una vida poética. Y otro que nos dice de vivir una vida poética es Nietzsche. Y yo diría que Nietzsche, la gran pregunta de Nietzsche es cómo podemos vivir de acuerdo a nuestra verdadera naturaleza y no a lo que nos han dicho que somos. Pero Nietzsche es más complejo y también quiero decir que en Nietzsche hay filosofía religiosa verdadera. Porque Nietzsche, por más que hablemos de ese cliché de que Nietzsche decía Dios ha muerto y luego que en la pared está escrito Dios ha muerto, lo escribe Nietzsche, y luego al lado dice Nietzsche ha muerto y lo escribe Dios, esos chistes malísimos que ponen por ahí que obviamente nunca leyeron nada de Nietzsche. Nietzsche, por más que diga que Dios ha muerto, Nietzsche no lo dice ni como un ateillo chafa, ni lo dice como alguien que quiere romper con la religión ni con la tradición. Nietzsche lo dice con muchísimo dolor. Y Nietzsche lo dice con muchísimo, como diría Kierkegaard, temor y temblor. Nietzsche lo dice con un espasmo. Nietzsche lo dice, como dice, la historia de la humanidad se está acabando. Lo más grande que teníamos se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esta sangre? Porque nosotros matamos a Dios, dice Nietzsche. Entonces, para él es importantísimo y él lo aborda de una manera completamente congruente. Él va un poco a las consecuencias de que ya no creamos en Dios y de que Dios ya no es el máximo valor para nuestra vida. Dios, no. Nietzsche es un filósofo religioso verdadero, al menos en esas preguntas y en ese abordaje. Nietzsche está yendo a las últimas consecuencias. Él dice, yo quisiera que Dios existiera. Yo quisiera que Dios estuviera aquí, poder seguir creyendo. ¿Qué más quisiera? El que sigue creyendo en Dios ya lo tiene todo. Puede ser feliz, pero lamentablemente así ya no es para mí. Pero tengo que hacerme cargo de esto. Tengo que superar esa idea. Tengo que superarme a mí mismo y tenemos que convertirnos nosotros mismos en dioses. De nuevo, la respuesta de Nietzsche ante sus planteamientos, que son muy auténticos, es vivir una vida poética. Y quién sabe si eso sea posible, pero al menos el planteamiento ya nos hace estremecernos, al menos el planteamiento ya nos hace ir un poco más allá de las respuestas que siempre teníamos. Alfa, Sí, perdón, ¿a qué se referían con esto de vivir una vida poética? Perdón. ok. Bien. Eh, Kierkegaard lo que dice es, el ser humano tiene como tres estadios principales en la vida, como tres grandes momentos en donde vive una vida diferente cada vez y van en ascenso y el último es el mejor. El primero sería el hombre estético, que es el que se fija en lo superficial, en sentir el placer y en vivir la vida solo para tener placer y vive para eso y no quiere morir porque morir le implica ya no poder disfrutar el placer. El segundo hombre es el ético, el que encuentra felicidad en construir cosas, en crearlas, en ayudar a los demás, en dejar un legado, pero su base es el mismo y su base es los otros seres humanos. Lo que hacen no va a trascender, lo que hacen no va a dejar nada más que 100 años y no va a servir de nada a lo largo del universo, pues. Necesita un fundamento verdadero, un fundamento que sea para siempre, un sentido auténtico. Entonces tiene que encontrar a Dios y tiene que recurrir a Dios en última instancia. Pero a Dios, ¿cómo puedes tú vivir una vida entregado a Dios? Y lo que él va diciendo de esta vida entregado a Dios es casi, casi, se parece mucho a vivir una vida de locos. Él dice, para entregarte a Dios, tú no puedes saltar un abismo confiando en que Dios esté ahí y que te va a rescatar. Si tú sabes que alguien te va a rescatar, entonces esa no es fe. La fe es verdaderamente saltar a un abismo sin saber si va a estar Dios, pero confiando en tu corazón que Dios te va a salvar. Vivir una vida poética, me refiero a, es una vida que los fundamentos no están en la lógica. Los fundamentos están en la pasión, los fundamentos están en la entrega en la que tú te has comprometido, en los valores que tú has asumido o los que estás inventando para vivir en esa vida. Nietzsche inventa valores. Nietzsche dice, nosotros tenemos que crear nuestros nuevos valores, nosotros tenemos que superarnos, ya no
vivir lo que nos pusieron los antepasados, lo que nos puso la religión. Nosotros nos vamos a superar y a convertir dioses que ponen los valores y a vivir de acuerdo con ellos. Nosotros vamos a ser hombres y mujeres que viven con ganas de que la eternidad se repita cada instante y que lo que yo estoy haciendo quiero que se repita para toda la eternidad. Y ese va a ser mi máximo momento. Entonces, tú lees a estos dos y lees a dos grandes genios insisto, no son filósofos porque no te van sistematizando y no van llegando a sus conclusiones de manera lógica. No son científicos, son vatos enamorados de sus ideas, enamorados del lenguaje, enamorados de las visiones del mundo que tienen y entregados con muchísima pasión y con una energía inigualable a la vida. A eso me refiero, a que sus planteamientos se acercan más a una vida poética. ¿Tiene sentido, Dave? Sí, gracias, ya quedó claro. Y bueno, entonces leerlos es fascinante. Seguirlos, vivir su filosofía es prácticamente imposible, sobre todo porque para vivir esas filosofías, ese impulso y esos fundamentos de la vida tienen que salir también de ti mismo. Kierkegaard pudo vivir su vida filosófica, Nietzsche pudo vivir su vida filosófica, pero tú no puedes vivir una vida filosófica a la manera de Kierkegaard o a la vida de Kierkegaard. Tú tendrías que descubrir tu propio camino para vivir poéticamente, ¿no? Entonces, es increíble leerlos, hay que leerlos más por gusto que por otra cosa, pero pues ahí están. Entonces, en el existencialismo, por ejemplo, de Kierkegaard, se llama existencialismo religioso. Hay otras preguntas existencialistas que son de aquellos que dicen, yo creo que no existe Dios, a mí nada me asegura que existe Dios, entonces tengo que plantearme también cómo se vive una vida sin Dios, pero no se lo pasan, no es intrascendente para ellos. Y ese es como el gran riesgo hoy. Si tú no crees en Dios, es muy cliché, entonces ¿en qué crees? Pero es una pregunta real y es una pregunta que hay que tener muy, muy, muy clara. Y estos vatos, por ejemplo, serían Sartre, Camus. Ellos dicen, si Dios no existe, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tiene sentido la vida? Ellos de alguna manera van a llegar a la conclusión de que no tiene sentido. Entonces van a decir, si no tiene sentido la vida, si no está dado de antemano, ¿cómo yo le doy sentido a la vida? Y de hecho, Camus dice, la única pregunta filosófica realmente válida es si me suicido o no. La única pregunta filosófica realmente válida es si la vida tiene sentido o no. ¿La vida merece la pena ser vivida? Entonces, si dices que sí, asumes todo lo que viene con eso. Voy a vivir la vida y voy a ponerle un sentido de la vida y voy a ser concurrente con el sentido de la vida. Y él tiene un libro fabuloso que se llama El mito de Sísifo, en donde aborda esto. Y pues sí, es muy interesante. A mí Sartre no me gusta tanto, se me hace una mala copia de Heidegger, pero bueno, ojalá y no me lluevan pedradas por haber dicho eso, pero un poco va por ahí. Entonces, Heidegger es un gran filósofo. Creo que Jorge quería decir algo sobre Heidegger, pero entonces ahorita que quiera él, en el momento que quiera diga algo sobre Heidegger, se lo vamos a dejar a él. Y luego hay otro filósofo que de hecho es anterior a estos, que se llama Hegel. Y Hegel es el otro gran momento en donde se intenta dar una explicación de Dios, hombre, mundo. Hegel es otro de esos filósofos totales. Eso es otro genio. Aunque mucho de él agarra, digamos, él parte de la filosofía india. Él agarra esta concepción dialéctica del mundo en donde el infinito se manifiesta como finito y cómo juega el finito en sí mismo al infinito y todo eso. Y a partir de ahí se van derivando miles de cosas, miles de planteamientos y miles de consecuencias. Ese es Hegel, una relación Dios-hombre-mundo. Volvemos a la relación Dios-hombre-mundo. Marquiño, ¿quieres decir algo de Heidegger? Sí, pero me espero para no Ok. quitarte el tren. Por ejemplo, antes de Nietzsche hay otro que es Schopenhauer, que su pregunta básicamente es un poquito de por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos. Y muchas veces lo interesante de Schopenhauer, a diferencia de los demás, Schopenhauer es bien único, porque lo que nos gusta mucho de Schopenhauer son sus preguntas más que son sus respuestas más que sus preguntas. Las respuestas de Schopenhauer parecen ser de un viejillo amargado, remilgoso, completamente que odiaba al mundo, pero en realidad era un hombre apasionado y un hombre comprometido con lo que pensaba y con lo que vivía.
pero como era tan apasionado, sí veía muchas cosas que no le gustaban y además tenía una forma de escribir bien Oye, sardónica, y hasta bien siento cañona. que adrede, precisamente por esto, ya lo había pensado cuando leí esa parte, las publicaciones de las fotos sobre él son así. Hay muchas publicaciones que pudieran ser diferentes, pero si te fijas, todas las publicaciones de los libros que lo ponen así como tú lo estás diciendo, cuando no tendría por qué ser así, ¿no? O sea, tú ves la Ajá. foto y dices, viejillo amargado, cascarrabias. Grumpy, gruñón, ¿no? Así, además despeinado y todo, pues sí, todo un Pero personajazo. sí tiene insights bien cañones, Sí, pero sí, sí. cañones. Sí, Tiene sí, sí. uno, por ejemplo, del amor, en donde dice que hay algo de lo que no somos como conscientes los seres humanos, y es que, por un lado, como tratamos de ser felices a través de las relaciones que tenemos, pero también ahí hay algo que está jugando en contra de nosotros desde nuestra naturaleza, y es el hecho, por ejemplo, de ir buscando parejas no tanto con las que seríamos felices, sino más bien como por el bien de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, eso se parece muchísimo a una cuestión de Darwin y también se parece muchísimo a A una Freud. cuestión de Freud, ajá. O sea, en realidad se puede hacer y él es anterior a los dos. Entonces, está muy cañón eso. Como en realidad ya en él había semillas luego que acabaron explotando tanto en la evolución, que ya estaba con otros pensadores, pero también como el psicoanálisis. Oye, Jorge, y es muy interesante a partir también de algo que ya habéis mencionado en otros podcasts, que hay estudios científicos que de alguna manera comprueban que estamos de alguna manera predestinados con este we're loaded a seguir este patrón. O sea, sí se puede evitar, pero digamos que ya estamos predispuestos. Entonces es muy interesante porque pues él lo hizo a partir de, no tenía ninguna Sí, lo hizo base. sin conocer Es absolutamente nada de genes, exactamente. ¿no? Y sin tener muy claro, o sea, ya había indicios en otros autores de la evolución, pero todavía faltaba el gran libro de la evolución, ¿no? O los grandes libros. Y está cañón, ¿no? Que se haya dado cuenta de eso. Sí. Y nada más para complementar también, es que no quiero parecer el viejito necio, pero todos sabemos que Wittgenstein, es que iba a hablar de él, pero no, que Schopenhauer saca mucho de la filosofía de India, y eso no quiere decir que no haya sido un pensador auténtico, es completamente genial y mucho de lo suyo es original, pero sí abreva, sí bebe mucho de la filosofía de India. Eh, y luego, por ejemplo, hay otra pregunta, bien importante, bien padre, que luego a veces nos clavamos demasiado en ella, surge con Wittgenstein, que es, mm, ¿qué tanto el lenguaje, qué tanto el lenguaje nos condiciona, nos limita y nos permite entender el mundo de una manera adecuada? ¿Qué tanto solo estamos viendo del mundo lo que el lenguaje nos permite que veamos? ¿Y qué tanto estos sesgos ya nos están limitando de una manera ridícula y ya no podemos pensar verdaderamente, sino solo el límite que nos proporciona el lenguaje? ¿Y qué tanto hemos estado confundidos y cuando estamos tratando de acceder a la verdad, lo único que estamos haciendo es hacer juegos inútiles sobre el mismo lenguaje? ¿Y qué tanto podemos perfeccionar el lenguaje? ¿Y qué tanto podemos llegar a crear estructuras lógicas? Porque él era pues un físico, matemático, mecánico, aeronáutico, muchísimas cosas. Él dice, hasta la fecha el lenguaje más avanzado que tenemos es el de las matemáticas. ¿Cómo podemos pensar en un lenguaje casi matemático con el lenguaje de las palabras que utilizamos? Y por ahí va a ir sus propuestas y todo. Entonces también es fascinante esa pregunta. Y esa pregunta no ha sido del todo respondida, como muchas no han sido del todo respondidas, pero pues también es muy padre pensar en esas. Nada más que luego hubo una escuela de su pensamiento que se clavó tanto que luego también ya dices, ya, relájense un chorro porque no están llegando a ningún lado y no nos está ayudando esto para vivir mejor, no, nada más para ser más nerds y para tener puestos en la academia. Eh, la Oye, Alfa, si psicología, me sí, sí, permites sí, así súper rápido. claro. Alguna vez platicábamos nosotros tres de este tema que me parece apasionante y que de hecho les dije que alguna vez quisiera hablar, que mencionas respecto al lenguaje, que es bien interesante porque los lingüistas últimamente han hablado que es cuando tú te refieres a una palabra, no te refieres realmente a una palabra, o sea, te refieres a todo un bagaje cultural y a todo un bagaje de una persona que le puso intención a esa palabra. Y entonces, cuando te refieres a una palabra, realmente te refieres a todas las palabras porque cuando piensas, por ejemplo, en árbol, sabes que árbol no es todo lo demás. Me explico, eso es algo súper interesante y súper loco,
porque además siempre que tienes una conversación, ese árbol que tú estás mencionando en esa conversación únicamente sirve en el contexto de la conversación que tú y yo tenemos, porque a lo mejor el árbol del que tú y yo estamos hablando es un árbol de nuez, y a lo mejor no especifiqué que era un árbol de nuez, pero para el contexto de lo que yo te estaba diciendo, tú lo entendiste. Entonces es un tema que se me hace súper fascinante y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Sería algo increíble el que podamos perfeccionar algo tan complejo. Ajá, y luego eso se vuelve en un juego lo que le llaman un metajuego, porque estás hablando del lenguaje, pero utilizando ¿qué? El lenguaje. Entonces, es el lenguaje hablando de sí mismo. Entonces, luego ya no puedes entrar en un loop interminable del cual ya nunca sales. Pero bueno, sí, es algo increíble. Y, por ejemplo, lo que iba a decir, la psicología, hoy en día tal vez tenga mejores herramientas para responder ciertas preguntas sobre la mente, sobre el alma humana, sobre el interior de los pensamientos del ser humano, que la filosofía, No, y sí, eso sí está bien. tiene. O sea, creo que ahí no hay duda. Ok, O sea, creo que sí. la gran diferencia más bien es que sí está, la filosofía sí tiene un framework que la limita dentro de Ajá. ese framework, pero sí tiene más herramientas. ¿Qué significa framework? Sabía que lo ibas a decir, Alfa. Os digo, ¿dónde estábamos, amigos? O sea, Un, como un un marco, Como un marco, marco algo de que lo referencia, encuadra. ¿no? Como Ajá. sí, un Ok. marco, o sea, de estudio del cual no se sale. Ujú. Y no se sale porque la limitaron, porque antes le encantaba meterse en todo lo que, hasta lo que no le tocaba. Pero sí, la psicología está más capacitada para responder muchas preguntas de orden un poco más científico, pero la psicología también surge de la filosofía. Y en algunos momentos donde la psicología hace ciertas preguntas completamente profundas, la psicología vuelve a hacer filosofía. Hay grandes psiquiatras y hay grandes psicólogos que cuando abordan ciertos planteamientos y hacen preguntas vitales, su abordaje es filosófico. Sus respuestas ya son un poco más de orden científico. Y está muy bien, y es una combinación excelente. Los mejores momentos de la psicología combinan filosofía con ciencia. Y en los males combinan prejuicios superficiales y nada más los replican y los tratan de imponer a los demás. Como todas las herramientas, ¿no? A veces son buenos y a veces son malos. Entonces, Freud es muy bueno en sus preguntas. Freud es muy bueno en sus planteamientos como preguntas para mí. Es un filósofo bueno porque hace buenas preguntas. Lo que no me gusta son sus respuestas, aunque en su momento, pues, revolucionaron al mundo. Jung es muy bueno haciendo sus preguntas y sus respuestas son bien locas, son súper místicas, son súper filosóficas y a mí sí me gusta. Pero eso también es la relación de la psicología con la filosofía. Y ya nos estamos acercando un poco hacia nuestro mundo, hacia el mundo en el que vivimos actualmente, en donde si tú eres ingeniero, si tú eres de negocios, si tú eres una persona que no sea un nerds o un ñoño como nosotros, seguramente si digas, pues la filosofía no sirve para nada. La filosofía es nada más para vatos que no tienen nada que hacer y se la pasan leyendo esas cosas fumadas. O muchas veces el prejuicio es, para hacer filosofía hay que echarse un churro de mota e irte a la playa y decir, ¿qué son las estrellas? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Y pues tal vez sí, tal vez no. Ese es a donde quisiera yo llegar. Pero antes de entrar a eso, no sé si mis compañeritos quisieran decir algo. Bueno, nada más como para hacer un poco de énfasis, o sea, ahí Alfa nos hizo como todo un recorrido interesante de la historia de la filosofía a través de las preguntas. Yo también creo que lo más valioso de la filosofía son precisamente las preguntas, o sea, siempre suelo abrir mis cursos de filosofía en la universidad diciéndoles que luego si tú das una respuesta, la respuesta muchas veces se convierte en una pared, ¿no? Llegas a esa pared y ya no avanzas. Y las preguntas acaban siendo como si fueran cauces de agua que se van cada vez diversificando y vas, digamos que abarcando mucho más conocimiento simplemente a través de las preguntas. Eh, Creo que sí, esa es como una de las aportaciones más fregonas que tiene. Eh, Luego, por ejemplo, luego a veces la gente se quedaba con esta idea de, a ver, maestro, ¿por qué demonios el fuego quema? Y la respuesta era, pues porque la naturaleza del fuego es quemar.
pues qué sabio, ¿no? Y en ese sentido realmente ya no, pues ya no armaste nuevo conocimiento tal cual. Entonces estoy 100% de acuerdo. O sea, realmente creo que en la filosofía lo más preciado y precioso es precisamente este arte de saber hacer las preguntas correctas. Aunque también, bueno, aquí Alfa lo hizo como creo que más a nivel histórico. De lo que él dijo, por ahí también se me ocurre pensar en Stephen Hawking. Stephen Hawking tiene un libro que se llama El Gran Diseño, y en ese libro él dice que la filosofía ya está muerta. Así tal cual lo dice, o sea, la filosofía ya está muerta porque no se actualizó, o sea, porque no se actualizó con ciencia, específicamente con cuestiones de física, pero en general ciencia. Y ahora él decía que ahora los portadores como esta llama del conocimiento, pues eran los científicos, principalmente los físicos, pero en realidad toda la ciencia. Creo que entiendo su punto de vista, o sea, creo que entiendo de dónde parte. Siento que al menos la mitad es verdad. O sea, sí había una parte de la filosofía como muy clavada en encontrar verdades de una forma en la que ahorita ya la ciencia, digamos que lo desplazó, pero por completo. Y ahora yo encuentro la parte más como interesante de la filosofía, pues en la ética, o sea, en tratar de encontrar mejores formas para vivir, Sí. en encontrar respuestas para nuestra vida personal. Y también la otra es, que para mí es genial, es que creo que para el tipo de filosofía que a mí me gusta, no debería de haber temas sagrados. A lo que me refiero con esto es que a cualquier tema le debes de hacer preguntas, a todos, y puedes cuestionarlos, es como se debe de hacer, o sea, no hay nada lo suficientemente sagrado ni lo suficientemente como terrible como para que no se pueda abordar a través de los cuestionamientos, y eso está genial, porque eso te ayuda, digamos que, a encontrar grietas y también encontrar otras perspectivas en temas que ya se ven convertido en cuestiones muy dogmáticas, o sea, muy como de, ya habíamos encontrado una verdad y ya nos vamos a quedar en esa, sea lo que sea, o sea, sea religión o inclusive sean ciertas posturas científicas. Entonces, yo creo que en esas vertientes como de la ética, como del vivir mejor y también como de atreverte a cuestionar lo que sea, creo que es donde está lo más padre de la filosofía, donde creo que tiene su mayor valor. No sé, Dave, si tú quieres mencionar algo. No, 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 totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Sí me parece muy interesante que los planteamientos científicos, pues finalmente, últimamente son los que nos han revolucionado, particularmente en los últimos 50 años. Y sí, sí creo que la filosofía más importante, por lo menos hoy en día, es el tratar de encontrar las respuestas éticas. Y muy de acuerdo con esa parte de que no hay un tema lo suficientemente tabú, lo suficientemente sagrado o terrible o triste que no tenga el por qué poder abordarse desde las preguntas correctas. Muy bien, yo quisiera decir dos cosas respecto a lo que dijo Jorge, para que luego también él empiece a abordar, o ya todos ahí, sobre lo que es hoy la filosofía. Yo sí creo que Jorge ya empezó a decirnos por qué hoy es importante la filosofía y tal. No sé si hoy más que nunca, pero hoy sí no es cualquier cosa que podamos echar de lado. Nada más quiero decir un par de cosas. Primero, sobre lo que acaba de decir Jorge. Yo, por ejemplo, trabajo como un godín de la comunicación en una empresa de transportes, 100% empresarial, 100% lo que sea, ¿no? Entonces ahí hay que hacer textos o hay que hacer comunicados y hay que hacer diseños. Entonces, normalmente yo hago el texto, ¿no? Hago el texto, tú. Como yo hice el texto, yo puedo leer a veces 2, 3 o 4 veces el texto y aún así los errores siguen ahí y yo no los voy a ver porque estoy un poco viciado, porque estoy demasiado metido en lo que sé y en lo que soy en el texto. Entonces muchas veces se recomienda hacer lo que se llama el proofreading, que es que otra persona te lo lea y te ayude. Luego a veces yo hago el texto, pasa al diseñador y el diseñador lo agarra, obviamente lo lee y lo hace el diseño. Y luego a veces el jefe lo autoriza, que en este caso es nuestra jefa, lo autoriza y a veces ella tiene que mandarlo a quien se lo pidió para ver si se lo autoriza. Entonces hay veces en que 4 personas ven el texto y a veces no se dan cuenta y a veces aún así sale. Eh, y obviamente la persona que debería estar más capacitada, no capacitada, la persona que debería tener mayor facilidad para encontrar los errores no es la primera que escribe el texto, sino la última. Y a veces eso es lo que pasa.
sale el texto y ya las personas que tenían conocimiento de esto, que aprobaron y que estuvieron involucrados, nunca se dieron cuenta del error hasta que ya llegó a todos. Y la persona menos involucrada que de repente dice, oye, aquí quién sabe qué dices, chin, ¿cómo no nos dimos cuenta? Eso, no lo estoy contando nada más porque sí, eso creo que tiene mucho que ver con la filosofía. La filosofía creo que a veces es este pensamiento o esta pregunta que está un poco al lado, un poco fuera del curso tradicional de las cosas, del curso activo de las cosas, y que debe tener como una visión un poquito privilegiada de estar un poco descontextualizada del quehacer constante de las preguntas. Pero luego sí pasa mucho que los especialistas en cada área son muy soberbios. ¿Y cómo le vas a permitir tú, que eres un genio de la ciencia o de la maquinaria o de la biología o lo que sea, o de la medicina, a otro vato que no sabe nada o a una mujer que no sabe nada de hacer lo que tú sabes, que te cuestione cosas y que te diga, ¿y por qué lo haces? ¿No? Entonces de repente tú crees que sabes muy bien las cosas y de repente te cuestionan, no le vas a permitir eso, pero sí es muy necesario que de repente otra visión externa empiece, porque a lo que voy con ese ejemplo es que los que están más involucrados en las cosas son los que a veces menos tienen la oportunidad de darse cuenta de cuáles son los errores vitales o fundamentales de las cosas, porque estamos demasiado inmersos en la creación de nuestras técnicas o en el desarrollo y la perfección de nuestras herramientas y ya no hacemos las preguntas auténticas. Eh, es como si, por ejemplo, el filósofo fuera un sabio viejito, así de 100,000 años, que apenas se puede mover y que nada más tiene una varilla y un bastón, y tiene a 20,000 guerreros y funcionarios, y a todos les está pegando y les está preguntando cosas. Y si el funcionario o el guerrero, lo que se le pregunta, a ver, viejillo, usted hágalo, el viejillo dice, pues yo no sé hacerlo, yo no podría hacerlo, pero esa no es mi función. La función de hacerlo es tuya. La función de elaborar las cosas son tuyas, pero yo estoy aquí para cuestionarte un poco y para ayudarte a dirigir las cosas hacia lo que más nos conviene a todos. Esa podría ser la función de la filosofía, pero obviamente no se le permite. Y justamente lo que decía Jorge, Jorge es, digo Jorge, la filosofía debe entrar un poco en como, debe estar de metichona en todos lados, en todas las cosas, y en preguntar verdaderamente por qué. Sobre todo hoy en día, en donde la ciencia está tan avanzada y donde las herramientas son tan especializadas y tan profundas que muchas veces el 100% del tiempo de los que las utilizan es en aprender a perfeccionarlas y cómo usarlas de una mejor manera. Y tal vez ellos mismos no se den el tiempo de preguntar por qué lo hago, para qué lo hago, cuál va a ser la consecuencia última. Yo creo que la filosofía debe estar detrás de la política 100% y creo que es lo más importante porque sobre todo yo he visto mucho que es un área en donde se parte de ya muchos presupuestos que tal vez no deberían estar ahí. La política es lo que más nos influye en toda la vida y es donde más hace falta la filosofía justo con la ciencia por lo mismo de la bioética y todas estas cosas. Lo que pasa es que siempre hay intereses en hacemos las cosas por dinero y hacemos las cosas por poder. Y entonces ya, obviamente, ya no vas a tener un filósofo cuestionándote porque tú ya sabes por qué lo haces y para qué lo haces. Pero tal vez incluso podría existir un momento en donde, bueno, y el poder, ¿para qué lo quieres? Y el dinero, ¿para qué lo quieres? Entonces, que hubiera una cultura en general más filosófica, sí podría permitirnos más apertura en el diálogo hacia las cosas que materialmente nos están transformando y que tienen la fuerza y el poder de cambiar nuestras vidas aquí y que lo están haciendo. Pero entonces, una cultura más filosófica sí permitiría el replanteamiento de todas estas cosas porque es un hecho que el mundo lo estamos llevando al peor de los escenarios posibles, básicamente porque no hicimos las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Y otra pregunta sería, ¿todavía estamos a tiempo? ¿Es el momento adecuado? ¿Por dónde podríamos ir? Pero sí ya son preguntas filosóficas, ya estamos haciendo filosofía. El chiste sería atrevernos a hacernos libremente, auténticamente y tratar de ser congruentes con las respuestas que encontremos, que sean las que encontremos y no las que queremos encontrar. Y otra cosa que quería decir es, Jorge dice que siempre abre sus cursos en la universidad con esas preguntas. Yo siempre abría mis cursos con una frase de Benedetti que decía, cuando creíamos que sabíamos todas las respuestas, empezaron a cambiar todas las preguntas. Entonces yo siempre lo ponía acá, me hacía acá el fresco, ¿no? El canchero. Y luego resulta que unos alumnos, que sí pusieron atención a esa clase por lo visto, como un semestre después, lograron, se robaron un examen de otro profe
y antes de que se los pusiera, entonces tenían las preguntas del examen y las estudiaron un chorro y las empezaron a leer y todo y prepararon todo su examen. El profe se dio cuenta de eso y no les dijo nada y se quedó callado y lo único que hizo fue cuando entró al examen era otro examen completamente diferente con todas las preguntas completamente diferentes. Entonces los destruyó en su propio juego y al final en la revisión de examen uno de los alumnos proyectó esa diapositiva que yo les había puesto de cuando creíamos que sabíamos todas las preguntas, todas las respuestas cambiaron todas las preguntas. Y pues ahí se les aplicó, perros. Ahí verdaderamente cayeron en la trampa de que no conocemos todas las preguntas y las respuestas. Y pues sí, es eso. Oye, Eh, Alfa, y yo nada sí, más quería complementar ahí, fíjate, o sea, en una sociedad como la que vivimos, sin sonar como el Joker, la importancia de hacerse las preguntas hasta más básicas, ¿no? Vivimos en una época en la que hay información saturada en muchísimos medios de muchas cosas, y lo platicábamos en alguna ocasión que platicamos de esta película de Look Up, que parecía una parodia, pero que realmente es verdad, o sea, la gente ya no tiene este pensamiento divergente y prácticamente escoge la información que mejor le sirve de acuerdo a su estilo de vida, aunque no necesariamente sea la verdad, ¿no? Y ya no hablemos ni siquiera de verdades subjetivas, sino de verdades reales, ¿no? O sea, de que pasó un accidente, o sea, escogen lo que realmente creo que a mí me sirve y lo demás lo dejo a un lado sin necesidad de hacer preguntas. Qué peligroso vivir en esta época en la que vi un reportaje de Facebook y ya me lo quedo yo como que es una verdad sin investigarlo más allá porque me lo dijo Facebook. O sea, qué increíble. ¿Qué digo? Yo creo que eso siempre ha sido parte de nuestra naturaleza. O sea, ahorita está exponenciado pues porque tenemos mucha información. Pero como que esta parte de querer quedarme con lo que me hace sentido a mí es un proceso natural cerebral tal cual. Así funcionamos los seres humanos, ¿no? O sea, de hecho, en teoría más bien tenemos que aprender a contrarrestar ese mecanismo natural. Yo creo que hacer filosofía es una buena forma de hacerlo. Y es interesante lo que dices, Jorge, también, porque ahora nos enfrentamos a otro monstruo que se llama el algoritmo dentro de todo lo que nosotros vemos y consumimos, que obviamente nos está arrojando constantemente lo que nosotros pensamos que es la verdad o nos gusta, sin necesariamente. Entonces yo consumo eso y ya no hay esto que tú dices, ¿verdad? O sea, el yo preguntarme realmente si esto es correcto o no, sino que además me lo arrojan, pues es doblemente más complicado. De hecho, hay un experimento que hicieron metiendo a gente a escáneres cerebrales en tiempo real. Tú puedes ver qué partes del cerebro se están activando y cuáles no, eh, tal cual en el segundo. Y lo que hicieron fue que metieron a personas, o sea, metieron a una persona en un escáner cerebral y metían a alguien que era un supuesto experto político y les preguntaba por qué candidato presidencial vas a votar, ¿no? Entonces, si decía la persona, pues voy a votar por Trump, entonces el experto político empezaba a decirle puras cosas negativas de Trump. Y la cuestión era tratar de ver qué le estaba pasando en tiempo real a su cerebro. Y lo que pasaba en el cerebro es que las partes que tenían que ver justo con un procesamiento consciente y racional de la información se apagaban. Y veías un cerebro casi completamente apagado y las zonas que tenían prendidas eran zonas que tenían que ver más bien con cuestiones de memoria a largo plazo, en donde yo ya sé que creo y lo demás no lo voy a escuchar. Y luego de repente la persona que era el experto, en realidad era un actor, cambiaba de postura y le decía, ¿sabes qué? Te estaba cotorreando, la neta es que yo también voy a votar por Trump, es el mejor candidato, y le empezaba a dar puras cosas, puros puntos a favor de Trump, y en ese momento el cerebro de la señora pro Trump se empezó a iluminar como árbol de Navidad, porque en ese momento ya había una reacción cerebral en donde se interpretaba que lo que le estaban diciendo fortalecía su propia creencia, y ahora sí eso tenía que ponerle atención. O sea, eso tal cual nos pasa. Una de las cosas más interesantes con esto es que siguieron haciendo pruebas con mucha gente y lo que querían era tratar de encontrar a alguien que no le sucediera. Se tardaron mucho tiempo en encontrar a ese tipo de gente y los encontraron al final. La gente, por ejemplo, que es científico así de hueso colorado y también la gente que hace, que daba, por ejemplo, clases de filosofía, o sea, filósofos, no les pasaba lo mismo. O sea, cuando ibas en contra de su postura, su cerebro se mantenía prendido, las partes racionales y de todo, o sea, lo escuchaba. porque se permitían considerar, contemplar y Claro, reflexionar acerca de ese punto. sí, que de hecho es algo, o sea, que quería mencionar hace rato, y creo que una de las funciones más fuertes de la filosofía es esa, o sea, es el hecho de que aprendes a confrontarte ideas en las que realmente no crees.
y de una forma inteligente. Y no solo inteligente, también de una forma emocionalmente impactante, o sea, que te llega a veces, ¿no? Y te acostumbras entonces a poder escuchar a tanto aquella gente que piensa como tú, pero también aquella gente que no. O sea, siento que una de las cualidades más importantes de la filosofía es precisamente que te ayuda a reconocer tu ignorancia, o sea, al menos cuando se hace bien. De hecho, de ahí todas las preguntas, ¿no? Y por eso, cuando estás acostumbrado a cuestionarte todo, o sea, desde lo más sagrado hasta lo más profano, desde lo más cotidiano hasta lo más excepcional, entonces estás mucho más abierto a todas las respuestas que las demás otras personas te den. Y eso es algo que pues, nos hace un chorro de falta. O sea, a nivel personal nos hace mucha falta en casi todos los ámbitos de nuestra vida, personal y profesional, pero también nos hace falta eso como sociedad. O sea, usualmente estamos en este jueguito de ganar, ¿no? En vez o sea, de ganar la competencia en vez de realmente llegar a un acuerdo, o si es cuestión de política, o encontrar la mejor solución para Y algo. que finalmente no tiene ni tendría nada de malo el poder cambiar de postura, pero estamos tan acostumbrados a defender una idea de alguien que no quieres cambiar, ni siquiera estás abierto, ¿no? Entonces, qué padre ejercicio sería de escuchar a alguien, ver sus argumentos y decir, no sabes qué, pues a lo mejor él tiene razón. O sea, me parece súper Y fascinante eso que aunque no acabas de tenga decir. razón, o sea, aunque no tenga razón, a lo mejor algo de lo que te dice, o sea, vamos, tú checa la historia de la filosofía y casi todas las respuestas son incorrectas. A lo Sí, mejor el 98% son incorrectas. Y algunas de ellas estaban presentadas de una forma hermosísima, ¿no? sí, Y en su la tiempo, mayoría. ajá, y en su tiempo tú decías, es que debe de ser la neta del planeta, o sea, no piensas de otra forma, ¿no? Pero estaban equivocadas. O sea, pero O muy limitadas para lo que querían, ajá, ¿no? o muy limitadas, o sea, pero a final de cuentas, otra vez, o sea, hasta dentro de una postura hasta dentro de una respuesta equivocada puede haber sabiduría, esa es la cuestión. O sea, puede ser, digamos que parte de las pistas que te llevan a una respuesta más adecuada más adelante. Yo para recomendar dos científicos con actitud filosófica verdadera, eh, Carl Sagan, es, además de un gran científico, creo que su grandísimo valor es como divulgador. Y él como divulgador no solo tiene un gran amor por lo que hace, sino una pasión justamente por hacer accesible y a partir de las preguntas, pues todo el mundo pues de la ciencia dura, digamos. Y otro es Richard Feynman. Richard Feynman es súper, súper, súper científico filósofo. Creo que si ustedes quisieran ver cómo es la actitud que yo creo que debería tomar un científico, es la actitud de Carl Sagan y de Richard Feynman, que nunca dejaron de lado la ciencia, que nunca dejaron de lado las herramientas, pero su actitud siempre fue abierta y su actitud siempre fue hay que permitirnos cuestionarnos, hay que permitirnos dudar y hay que permitirnos que los otros también nos construyan, porque no lo sabemos todo y porque no estamos llamados a saberlo todo, estamos más bien llamados a colaborar y a construir entre todos. Ellos dos, libros para introducirnos un poquito al estudio de la filosofía, yo recomiendo mucho, creo que se llama La aventura del pensamiento o La aventura de pensar de Sabater, que también es un gran divulgador filosófico. Él es un filósofo, mmm, creo que es vasco, y pues es de esos que lo han leído todo y ha encontrado un gran amor y un gran placer por divulgar de manera muy bonita la filosofía. Y el otro, que es uno de mis meros moles, uno de mis grandes héroes, es Juan Arnau, y es el Manual de Filosofía Portátil. Lo que hace Juan Arnau es hacer un recorrido por la filosofía, pero de adelante hasta atrás. Y empieza con la filosofía contemporánea y termina con Heráclito. Y es fascinante el recorrido que hace y lo hace de una manera bien, bien, bien bonita y pues bien profunda. Pues sí, esos libros los recomiendo para empezar. Fíjate que otro de ese estilo, Alain de Botton, también es bueno, o sea, porque Sí, es como muy práctico, ¿no? O sea, como que él es, ahora sí que filosofía aplicada, pero creo que y mucha además él gente lo tiene puede muchos buscar. videitos bien padres. Sí, School of Life, ¿no? Creo que se llama su Ujú. canal. Y bueno, un divulgador de arte, dos de música, el grandísimo Robert Greenberg, que no es es tan sencillo de encontrar, pero si lo encuentran vale la pena.
y el otro que es Bernstein. Leonard Bernstein es el gran maestro y el gran divulgador. Ahorita ellos no tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, pero me quedé pensando en grandes A lo divulgadores y creo mejor que es una algún gran día ¿Perdón? abarcamos un poco ese tema, porque sí, Greenberg es un titán. Ujú. Y Leonard Bernstein también. Y pues ya, pues yo creo que por ahí sería el abordaje de hoy, chicos y chicas, Yo amigos sí y quiero agregar amigas. un poquito, así breve, nada más unas cuestiones. O sea, por ahí ya lo mencionamos un poco, o sea, pero yo sí siento que ahorita en la academia se está perdiendo como esta idea de confrontar lo que sea, o sea, de poder ser un profesor incómodo dentro de un salón de clases a través de de los argumentos que propones y de las preguntas que haces. Ujú. Yo sí siento que en una clase de filosofía, si en ningún momento del semestre te sentiste incómodo, quiere decir probablemente que ese profesor no hizo como que la labor adecuada, ¿no? La labor adecuada de compartir filosofía, ¿verdad? Porque la Sí, labor adecuada de repetir información tal vez sí, pero no verdaderamente de no, entrar a la pero no filosofía. es o sea, ajá, pero ¿a qué vas a una clase de filosofía? En Sí, te teoría. estoy dando la razón, sí, sí. Ajá, entonces, o sea, siento que es algo que ojalá que no se pierda en la educación y ojalá que no se pierda tampoco en los medios de comunicación, al menos en este tipo, porque sí siento que es algo que nos hace muchísimo bien, o sea, nos hace más fuertes como individuos, emocionalmente hablando, intelectualmente hablando, y también nos hace más fuertes, por ende, como sociedad. Aunque de todas formas sí veo como que grandes retos por ahí, ¿no? O sea, a mí de las preguntas de la filosofía, quizás la que más me impactó de chico cuando la leí fue ¿por qué el ser y no la nada? ¿No? Como esta idea de darnos cuenta de que todo el tiempo estamos rodeados de todo, cuando en Ujú, realidad parecería que sería mucho más fácil que no hubiera absolutamente nada, ¿no? ujú. Y en cambio hay todo, o sea, hay colores y hay formas y hay pensamientos, hay emociones y hay, hay sabores, o sea, es una cuestión impresionante. Pero sí me he dado cuenta cuando doy clases que, o sea, luego a veces, o sea, como que no todas las personas tienen esta sensibilidad como filosófica, esta sensibilidad como introspección. Y ahí sí siento que eso tiene que ver hasta con diferencias de personalidad. O sea, hay gente que nacemos muy introspectivos y que tenemos que preguntarnos muchas cosas para poder entender la vida y a lo mejor también para crecer y para hacernos un poco más fuertes y para vencer esos miedos que tenemos y esa ansiedad y para encontrar caminos y formas y hay otras que a lo mejor se sienten más cómodas siempre con su vida y que por lo tanto no tienen que preguntarse tanto y simplemente están viviendo el día, ¿no? Se me hace bien interesante como que ese fenómeno eh, y sí lo veo muy, muy, muy marcado. O sea, si hay gente que en su vida va a querer sentarse a escuchar ese tipo de podcast. La gente que nos está escuchando, todos ustedes que se quedan acá con nosotros, pues comparten, yo creo, con nosotros esa sensibilidad, esa introspección, esa tendencia a hacer esas cosas, ¿no? Pero sí hay gente que no la tiene. Y siempre se me ha hecho como interesante si tendríamos que buscar formas de poder acercarle estos temas a ellos o si de plano simplemente no es para todos, tal cual. O sea, a lo mejor, aunque queremos pensar que es algo muy humano y que es algo de todos, en realidad quizás sea algo para ciertos cuantos, ¿no? No lo sé. Pero Sí, bueno, como no todos podemos ser boxeadores, no todos podemos ser atletas o no todos podemos ser ciertas cosas, ¿no? claro, ajá. Pero acá parecería como, o sea, la filosofía en realidad es de muchos temas. Y a quién no le gustaría vivir mejor, ¿no? Y a quién no le gustaría, o a quién no le gustaría tratar de comprender un poco mejor en dónde fregados estamos y por qué todo esto es así. O sea, y sin embargo, a lo mejor habrá gente que parecería no necesitarlo. Sobre Y, perdón, Dave, no, 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 rapidísimo. sí. Sobre lo que dices de por qué el ser y la nada es una cosa bien interesante porque se plantea en los sofistas y luego es una pregunta curiosa que se plantea desde los sofistas y luego la vuelve a retomar Heidegger, que es uno de los más grandes influyentes de la filosofía contemporánea y pues es bien padre. Y luego, Heidegger es un filósofo muy filósofo en el sentido en que es muy metódico, muy riguroso con la línea de pensamiento lógico que va llevando, muy congruente y consecuente con lo que dice y al final
se convierte en un filósofo muy poético. O sea, digamos como su última conclusión es bien poética más que filosófica, y lo cual también pues es bien bonito. Perdón por utilizar esa expresión, no debería utilizarla porque no es adecuada, pero es fascinante cómo el gran filósofo centrado en la lógica y metodología, al final como que se abre él mismo y se deja descansar en una apertura de vida poética también. Y se va a vivir un bosque. Real, literalmente, sí. Sí, tal cual. Ujú. Pues muy bien, no sé, Dave, si tienes algo que agregar. No, iba a preguntar nada más esta parte ligado a lo que tú estabas diciendo, Jorge, de qué tan real será esta línea que dice que muchas de las personas, mientras menos saben, viven más felices. Las personas que viven una vida sencilla, apartada de casi todo, de la política. Yo lo vi mucho, tuve la oportunidad de vivir en Villahermosa, Tabasco, y me tocó ver por varias cuestiones de la vida, gente que la verdad era muy feliz y en Tabasco tienes la facilidad de que literal se da mucha vegetación y gente que vivía de la pesca y agarraban un mango y tú los veías y eran completamente felices. Y muchas de estas personas no saben ni leer, o sea, no sé, es raro, es un tema muy complicado de explicar y a la vez fascinante saber si esto realmente está ligado o no. Fíjate que me hice recordar algo, porque además esa pregunta me hace un chorro en la clase. Siempre me dicen, profe, pero es que el que sabe menos es más feliz. O sea, yo creo que más bien, o sea, si es verdad, no es de que la verdad te lleve a la infelicidad. Creo que más bien es que si eres una persona que tiende a estar inconforme con la vida, si eres una persona que necesita entender las cosas, que quiere más, entonces eso te puede llevar a buscar filosofía, a buscar querer aprender más, pero no es de que ese aprendizaje te esté haciendo más infeliz, es de que más bien ese deseo de querer más te lleva a la filosofía, y ese deseo de querer más quizás también te hace sentir ansioso y te hace sentir incompleto. Hay en el simposio de Platón que están hablando de lo que es el amor. Al final, una de las conclusiones de Sócrates, o sea, bueno, de Platón a través de Sócrates, es que Sócrates es como si fuera este demonio eh, que lo que le pasa es que está completamente enamorado del conocimiento. O sea, es alguien que no lo tiene, pero tiene este impulso divino así fuertísimo por querer realmente conocer, ¿no? Y siento que eso nos pasa, o sea, a la gente que realmente el mundo como que nos pica, como que sentimos una piedra en el zapato todos los días porque hay cosas que realmente necesitamos conocer o saber o entender, y por eso estamos arrojados a tratar de encontrar todas esas preguntas, ¿no? Y esos caminos y esos colores. Pero otra vez, o sea, no es tanto que el conocimiento te lleve a la infelicidad, es que más bien a lo mejor iniciamos no siendo tan felices porque algo nos faltaba y toda la vida estamos sedientos de conocimiento. Yo creo que va más bien por ahí. Yo también creo que va por ahí, y de hecho lo aborda Nietzsche, no me acuerdo en dónde, pero dice, la gente feliz no se hace preguntas, la gente feliz no lo necesita, la gente feliz quiere seguir viviendo con lo que lo hace feliz y vive de acuerdo a eso. Y dice, somos nosotros los que sufrimos, somos nosotros los que somos pesados y nos hundimos en el mar y nos empezamos a cuestionar el mundo, y me relaciono, pues ya sabes, un magnífico poeta, pero con unos profundizaciones bien padres. Entonces eso, es aquel que de repente no se sintió a gusto, encajado con el mundo o ordenado en él, de repente se empieza a hacer estas preguntas. Y no son preguntas sencillas, por lo tanto, a veces se les va toda la vida y nunca la respondió, entonces parece que es un amargado por preguntarse todo, pero pues igual y fue por otra cosa. Pero Aquellas abuelitas conservadoras tenían todas las respuestas de la vida importantes ya muy claras, tal Sí, cual. sí. fíjate qué interesante, porque por ahí también Jorge en algún comentario de algún podcast dijo que para él el cielo sería el infierno del primer escalón de Dante, estar ahí filosofando con todos aquellos personajes. Y me parece de una manera perfecta para cerrar el programa de hoy, preguntarles a ustedes y ustedes qué opinan, por qué es importante la filosofía. Díganos qué opinan. Siempre es importante ahora cerrar con una pregunta y no olviden ponerlos en los comentarios. Y los estamos viendo aquí la próxima semana en este su podcast de la risa y el olvido. Muchísimas gracias. Chido, gracias. Bye.